tenido un encuentro con Dios. Que digas, yo me acuerdo de aquella vez cuando conocí al Señor, mi corazón vibraba, algo había en mí que me ardía en mi corazón. Yo no sé si tú te acuerdas cómo fue ese momento. Y también se viene un año nuevo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque Dios nos ha permitido a lo largo de este año que pasó tener muchas experiencias, muchas buenas, muchas malas. Y así como se viene el año nuevo, también hay muchos planes, ¿no? Muchos ya están esperando el 31 para tener las uvas y decir, tengo este propósito. Y es importante que dentro de todos los propósitos que podamos tener, amada iglesia, tengamos este que está en Mateo 6:33. Dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué dice? Será añadido. Dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Dentro de tus propósitos, que este sea uno de ellos, amada iglesia. Tener ese encuentro con Dios, que busquemos su presencia, que busquemos su unción. Y créeme que antes de que yo te lo comparta a ti, el Señor ya me lo habló a mí. Yo doy gracias a Dios por mi pastor que me da la oportunidad de estar aquí delante de ustedes una vez más y comentarte que tener un encuentro con Jesús, familia, es todo. Hemos tenido ese encuentro tal vez cuando venías de un problema, tal vez venías de una situación complicada y eso te acercó a conocer al Jesús que ahora conoces. Quiero comentarte acerca de un hombre que era un hombre de campo. Este hombre bebedor de alcohol, tomaba al grado de que a veces tenía alucinaciones. En alguna de esas alucinaciones, él llegó a ver en visiones que su mujer estaba con otro hombre que él conocía. Así que cuando él despertó de su borrachera, inmediatamente tomó su machete, salió de su casa y fue en búsqueda de ese hombre que él vio en su visión y lo atacó. A causa de ello, este varón llega a parar a la cárcel y estando en la cárcel, amada iglesia, él tiene un encuentro con Jesús. Este hombre borracho, este hombre que era machista, que golpeaba a su mujer, llega a un encuentro con Jesús estando en la cárcel. En la cárcel le hablan de la palabra. Este hombre tiene un giro 180 en su vida, de tal modo que él se queda pasmado de cómo es Dios, de su gran amor, de tal grado que cuando este hombre sale de la cárcel, va a su tierra. Estando en su tierra, él empieza a promover y a predicar la palabra, se hace un evangelista y siendo uno de los primeros cristianos de su casa o de ese lugar donde él vivía, empiezan a apoyar para la construcción de la primera iglesia cristiana que se hace en ese lugar. Este hombre llega a un impacto siendo padre de 8 hijos a muy temprana edad. De los últimos pequeños que él tuvo, fallece su mujer. Parece que las últimas hijas que tuvo, de las últimas hijas que tuvo, de 8 y 10 años fue cuando partió su mujer con el Señor. Y entonces es ahí donde nace el señor Ricardo Martínez. Este hombre del que te hablo es mi abuelo. Un hombre que decidió creer las promesas del Señor y que la palabra dice que si tú crees en el Señor, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me creen y me buscan recibirán la bendición. Hoy yo soy esa 2ª generación que está recibiendo esa promesa y sé que vamos por más. Hoy mis hijos son la 3ª generación y yo creo plenamente que el Señor tiene algo preparado para nosotros, pero lo importante es eso, tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Quiero hablarte de que el Señor ha tenido muchos encuentros con diferentes personas en un momento específico. Tal vez tú conociste a Jesús en tu trabajo, tal vez, como te decía, en la enfermedad, tal vez en algún hospital. Hay algunos hermanos que se suben a los carros en el metro y empiezan a predicarte y tal vez tú ahí conociste de Jesús. Yo no sé en qué momento de tu vida tú conociste a Jesús, pero hoy quiero hablarte de un encuentro específico y es la vida de Pedro y cómo tuvo ese encuentro con Jesús. Quiero comentarte que Pedro
Pedro era pescador y su principal fuente de ingresos era eso, precisamente la pesca. Si tú abres tu Biblia en Lucas capítulo 5, versos 4 al 8, vas a encontrar que Pedro, estando en su trabajo, tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Lo tienes? ¿Puedes decir amén? Sí. Si no, aquí de todos modos está en la pantalla. Dice la palabra: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Como estamos viendo, Pedro era un pescador y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red no se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabes que algo de las cosas que Pedro ha acertado es en cuestión de reconocer que es pecador? ¿Cuántos de nosotros hemos venido ante el Señor y decir: Señor, he pecado, te he fallado? Creo que es importante. Vamos a aprender mucho acerca de la vida de Pedro, porque Pedro era una persona, lo describen como colérico, una persona aventada, como dijéramos los mexicanos, que no pensaba en las consecuencias y se arriesgaba y hacía las cosas. Pero uno de los primeros aciertos que podemos encontrar de Pedro es que reconoce que es pecado, ¿verdad? Quiero que tomes muy en cuenta esta historia, porque no sé si te ha pasado, ¿has visto alguna película donde a veces las películas empiezan por el final y empiezan a desarrollar la historia, y al final de la película vuelven a donde comenzó? No sé si has visto. Bueno, esto es como una película, y ahorita estamos viendo la introducción y vas a ver por qué te lo estoy diciendo. Abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 4, versos 18 y 19, donde ya Pedro reconoce: Señor, es que apártate de mí, que soy hombre pecador. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y dice el versículo que sigue: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí es donde empieza este encuentro Pedro con Jesús. Empieza esta relación, y Jesús le dice: basta de ser pescador de peces y ahora vas a ser pescador de hombres. Amén. Pero dicen por ahí que lo que bien se aprende nunca se olvida. Es decir, tú puedes seguir estando en tu trabajo, es más, sigue en tu trabajo, pero ¿quién no te dice que el Señor te puso en ese trabajo no solo para que trabajes? ¿Quién te dice que no te mandó a ese hospital solo para que esperes a tu enfermo que va a sanar? ¿Quién no te dice que Dios te puso en esa situación difícil para que en medio de esa situación la gente que se te junte le empieces a predicar y le empieces a hablar? Pedro estaba siendo pescador, pero el Señor le da otra tarea y le da otro trabajo. Ya no solo vas a pescar lo que normalmente pescas, ahora también vas a llevar la palabra y vas a pescar hombres. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Amén. Pedrito. Hay algo que me impacta mucho de Pedro, que Pedro viendo tantas cosas en Jesús, dice que en una ocasión estaban en el mar. Si abres tu Biblia, ahí estamos todavía en Mateo capítulo 14, versos 25 al 32. Dice que Pedro estaba con sus hermanos, los discípulos, ya cuando eran discípulos de Jesús, en la barca, en la noche. Dice la palabra: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se espantaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Sí, el verso que sigue. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Te decía que algo que tiene Pedro es que es bien aventado. Él ve a Jesús a lo lejos y primero se espanta y dice, no sé quién esté ahí, en la oscuridad, ahí en tu cuarto oscuro, ahí en donde solo tú conoces y sabes quién eres. ¿Qué pasa cuando se aparece Jesús? ¿Cuántas veces nos vamos a aterrorizar? Ahí está Jesús aquí. Joven, jovencita ahí en tu cuarto, en tu soledad. ¿Qué haces? ¿Por qué te escondes? ¿Sabías que Jesús está ahí en medio de tu oscuridad, de tu soledad? Y si tú lo pudieras ver, ¿qué dejarías de hacer? ¿Qué dejarías de hacer? Pedro primero en la oscuridad se espanta y están ahí atemorizados, pero de repente le dice, tranquilo, espérate Pedro, soy yo, Jesús, no temas, no tengas miedo. Tal vez nosotros no andemos en el mar físicamente, pero esto nos enseña que debemos aprender a confiar en Dios a pesar de las adversidades. Cuando reconoce Pedro que es Jesús, le dice, bueno, si tú puedes caminar en el agua, yo también quiero. ¿Quién no quisiera caminar en el agua? ¿Quién no quisiera estar ahí en el mar, verdad? A mí me impacta porque yo solo me imagino siendo Pedro y diciendo, yo voy Jesús, yo voy, y que sí pudo poner unos momentos sus pies en el agua. Dice la Biblia que empezó a caminar, pero que cuando vio las olas empezó a tener miedo. ¿Sabes que el miedo es algo que te arrebata las bendiciones del Señor? ¿Sabes que el tener temor es lo que te aleja de posiblemente caminar sobre las aguas y estar cerca de tu Rey de Reyes y tu Señor de Señores? Una de las cosas que hay que quitar para este inicio de año, que sea el miedo. Que nos atrevamos a más, pero con ayuda del Señor, no como Pedro. Que no seamos atrevidos, pero miedosos, sino que seamos atrevidos, pero valientes. ¿Vale? Dice la palabra. Bueno, te comento, Pedro vivió muchas experiencias cerca de Jesús, como la multiplicación de los peces y los panes. Vio sanarse a su suegra después de verla postrada en cama con fiebre. La resurrección de una niña que acababa de morir. Vio el agua convertirse en vino, ¿puedes creerlo? Vio el agua convertirse en vino, vio la transfiguración de Jesús e incluso vio a Elías y a Moisés. ¿Quién quisiera ser Pedro? Oye, ¿de cuántos privilegios goza este hombre? Y aún con todo a veces es renuente. Ay, Señor, me hablaste. Alguien dijo amén. Sin embargo, Pedro, ni aún con todo esto, tenía confianza en Dios. No cabía, o sea, él estaba confiado porque Jesús estaba a su lado, pero realmente no había una confianza en él del todo. En este momento quiero llevarte a esta parte en la que Jesús le comenta a los 12 lo que le ha de acontecer a Jesús. Y Pedrito, siempre avanzado, siempre adelantándose las cosas, respondiendo antes de tiempo, le dice en Mateo capítulo 26, verso 33 al 35. Respondiendo Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, ¿qué hicieron? Ay de ti que escuches a un Pedro y te juntes con su palabra, Pedro le dice, no te preocupes, Jesús. Yo me quedo contigo hasta la muerte. Yo fiel contigo hasta la muerte. Y todavía el Señor le dice, Pedro, no quería spoilearte tu vida, pero mira, antes de que el gallo cante, ya me negaste 3 veces. Por eso no es bueno anticiparnos a las cosas, porque Él conoce todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Por eso no es bueno prometerle al Señor, porque si no le vamos a cumplir, peor es para nosotros. Es mejor decirle, Señor, úsame. Señor, tú conoces mi vida.
Sé tú quien me guíe a la meta. Señor, quiero ir contigo en este caminar. Y no hagamos lo que hace este Pedrito. Ay, cuánto te amamos, Pedrito. Gracias por enseñarnos. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré de ti, le dice. Jesús le dice en ese momento, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, no escuchando eso, le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Como te comentaba, pero Pedro era de mucho hablar. Pedro le gustaba darse a notar y a decir, no Jesús, no pasa nada, aquí estoy, mira, yo voy a morir contigo incluso. Él se anticipaba y comentaba sin medir o tener en cuenta que Dios lo sabe todo. Quiero comentarte que algo que tiene importancia en nuestra vida es que para que nosotros no le fallemos a Dios, tenemos que tener una plena y completa comunicación con Dios. ¿Ok? Algo que Pedro falló. Si tú abres tu Biblia ahí en el capítulo 26, pero el verso 40 al 41, el tiempo que Pedro tenía para platicar con Dios y hacer una oración con Dios, fíjate lo que estaba diciendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? El verso que sigue. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le está diciendo, oye, yo sé que en tu espíritu tienes esa disposición y quieres estar conmigo, pero también tu carne es débil. Por eso es importante siempre estar agarrados de la mano del Señor, no separarnos, Señor, y en cuanto más fuerte te sientas o más cercano de Jesús te sientas, más es el tiempo que tienes que tener con Jesús, más debemos acercarnos a su palabra, más debemos acercarnos a la oración, porque si nosotros nos confiamos de que ya conozco a Jesús, ya lo sé todo de Jesús, es cuando viene el enemigo y, como dijeran por ahí, nos zarandea, ¿verdad? Nos hace como trapos viejos y nos arrebata de la presencia del Señor. Vete al verso 43 de este mismo capítulo. Le dio una oportunidad al Señor. Le dice, ponte a velar para que no entréis en tentación. Pero dice, vino otra vez. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. Dile al que está a tu lado, no te duermas. No se duerma, hermano. Yo sé que el hermano Richard no predica bonito, pero es una bendición la palabra. Dice la palabra, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Así como el espíritu está dispuesto a estar con el Señor las 24 horas, en la carne también el enemigo se mueve y hace para que tú tengas ese cansancio, no le des lugar. Mientras tú le busques en su presencia, créeme que esos ojos nunca van a estar cargados de sueño. Pareciera burla, pero a veces no hay forma de que Jesús nos convenza de buscarle. Pero Dios es bueno y espera que velemos y busquemos su rostro. Si este año no hubo oportunidad de que velaras y le buscaras en la noche o en la madrugada, que también hoy sea uno de esos propósitos de este año, acercarte a la presencia de Dios y decir, Señor, este año el enemigo no me carga de sueño. Al contrario, Señor, este año quiero estar motivado a buscar tu rostro, a encontrarme contigo y que tu presencia vaya donde quiera que yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lejos de fallar en esta parte de que estaba durmiendo Pedro y no tener esa comunión con Dios, también Pedro ha fallado en su caminar con Cristo. ¿Cuántos hemos escuchado de alguien que dijo, no, yo ya no quiero seguir al Señor? Uno de esos en este año fui yo. Les voy a ser honesto. Yo dije, ya no quiero, ya no voy a buscar y hubo en mí grandes cosas, dentro de ellas depresión, desánimo, muchas cosas que incluso mi esposa pudo notar. Quiero que veas ahí en el Evangelio, igual en Mateo,
versículo 26, el verso 58. Porque la palabra dice que mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Oye, ¿no que Pedro se iba a quedar a morir con Jesús? No, Jesús, yo contigo hasta la muerte, dice. Y resulta que cuando ya se llevan a Jesús, Pedro le está siguiendo de lejos. Y es que, amada iglesia, no es lo mismo decir, yo he escuchado de Jesús. No, yo voy cada 8 días y escucho de Jesús. A decir, este año me atreví a compartir de Jesús. Aleluya. A decir, este año abrí mi boca y mira, este hermano se acercó, esta hermana recibió la palabra. No es lo mismo seguir a Jesús de lejos, porque a Jesús se le sigue de cerca. Amén. Casi agarrar su mano, Señor, no me suelto de ti, quiero seguirte, Señor, es de cerca. Dile al que está a tu lado, a Jesús le seguimos de cerca, no de lejos. Amén. Es que para seguir a Jesús tenemos que hacerlo de cerca, ser de los primeros en querer oír algo de Él, ser de los primeros en recibir la palabra, aferrarnos. Quien le sigue de lejos es solo por conveniencia o por quedar bien, pero no tener un encuentro, pero no por tener un encuentro real con Él. Sé que este estudio podría llamarse los errores de Pedro, ¿verdad? Porque vemos una y otra cada error que tiene Pedrito, pero suena más bonito un encuentro con Jesús, ¿sí o no? Pero vas a ver por qué. No es el fin. Pedro no del todo deja cosas malas. Y es que aunque Jesús le haya comentado de que antes de que el gallo cantara, Pedro ya le habría negado 3 veces. Y Pedro juraba y perjuraba que no iba a ser así. O sea, Jesús ya le había dicho, Pedro, mira, el rollo está así. Tú me vas a negar. Aunque digas que hoy mueres conmigo y todo, me vas a negar. Pedrito, ya no hable. Tranquilo. Mejor acércate a mí. Mateo capítulo 26, verso 75. La palabra del Señor dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Quién quisiera ser Pedro en este momento entonces? Ya nadie va, ahora ya no, porque... Fíjate, ¿sabes cómo recordamos que le fallamos a Dios? Cuando Él nos mira a los ojos. ¿Alguna vez has sentido la mirada de Jesús en tu vida? ¿Cómo te ha mirado Él cuando has sentido su mirada? Quiero que veas en Lucas capítulo 22, versos 61 y 62. En este pasaje de Mateo dice que Pedro se acordó de que Jesús le dijo que le negaría y entonces saliendo fuera lloró amargamente. Pero algo que omite, el Evangelio de Mateo y que lo vamos a ver aquí en Lucas es esto. Entonces vuelto el Señor, ¿qué dice? Miró a Pedro, lo miró a los ojos. Yo creo que Pedro todavía no acaba de decir, no lo conozco. Cuando la mirada de Jesús se cruza con la mirada de Pedro, y le dice, y dice la palabra, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando la mirada de Jesús está puesta sobre ti, ten por seguro que algo aquí llamado conciencia te va a hacer entender, le estás fallando al Maestro, oye, le estás fallando a Jesús. Algo en ti, es por eso que los predicadores dicen que uno ya no puede pecar con libertad, porque hay algo dentro de ti que te dice, le estás fallando. Créeme que el Señor ha hablado a mi vida y también me ha dicho, me estás fallando. Esta palabra, antes de darte la iglesia, el Señor me la ha dado a mí. Me impacta en la palabra cuando dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente.
quiero que te pongas a pensar, ¿cuándo fue una vez que lloraste amargamente? ¿Y a qué se debió? Ahora imagínate que esa llorada haya sido por haberle fallado a tu mejor amigo, al que conoces y que vienes aquí caminando de la mano juntos. ¿Qué representaría para ti? Yo me imagino que para Pedro lo máximo. ¿Te acuerdas? Vio el agua convertirse en vino. Vio a su suegra sanarse. Muchos dicen que quizá por eso Pedro le negó a Jesús, ¿no? Sanó a su suegra. Imagínate. No te creas, iglesia. Es un chiste. Vio a Jesús caminar en el mar. Y de repente tener todas esas escenas en tu cabeza y de momento decir, lo último que tienes es decir, no lo conozco. Y entonces la mirada de Jesús está en ti. Señor Jesús. Yo realmente, cuando veo a Jesús haciendo esta escena, yo veo a mi pastor conmigo porque sé que a través de nuestro pastor la presencia del Señor está. Amén. Y cuando Él nos habla y nos extiende esa misericordia, créanme que yo me siento un Pedro siendo visto por Jesús. Te lo dejo de tarea, no seas Pedro. Vaya que sin duda Pedro es una muestra de todo aquello que no debemos hacer. Y sin embargo vemos varios que como Pedro estamos fallando. Sin embargo no todo está perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No todo está perdido, querido Pedro, que te encuentras aquí. Hay quienes dicen que esta parte, la última que hemos leído, fue un acto de arrepentimiento genuino. Llorar amargamente. Fue una actitud de decirle al Señor, ya entendí que no es en mis fuerzas, que no es como yo quiero, ya entendí que tú puedes guiarme y que solo tu mano es quien me guía a mejores decisiones. Yo me imagino a Pedro llorando diciendo, Señor, reconozco que solo tú eres el bueno y que yo necesito de ti. Que en mi vida te necesito siempre de día y de noche y que mi palabra no es la última, que tu palabra es la última y es la mejor. Porque la palabra del Señor trae buenas respuestas, iglesia. Ay, Señor Jesús, ¿recuerdas cómo fue que conociste a Jesús? Te lo preguntaba en un principio, perdón. ¿La vez que alguien te habló de Él? ¿O cómo fue que llegaste a parar a una congregación y escuchaste la palabra de fe por vez primera? El Señor está en este lugar. ¿Sabe? Yo lo puedo sentir, iglesia. Y quiero decirte que tal vez como Pedro este año anduvimos creyendo saber las cosas y aunque Jesús nos dice, mira, es que no es así, es por este lado y no es de esta forma, ni esta la decisión correcta, búscame de este lado. Nosotros hemos hecho lo que hemos querido a nuestras fuerzas, a nuestras propias decisiones. Quiero comentarte, iglesia, que el Jesús que vio a Pedro en esa época hoy está aquí y nos está mirando. Amén. Casa de Dios y puerta del cielo, el Señor nos está mirando. Y Él conoce tu corazón. En esta parte, cuando Pedro llora amargamente, sabemos lo que viene para Jesús. Jesús es crucificado. Él muere por nuestros pecados y nos justifica delante del Padre. Amén. Pero quiero llevarte a Juan capítulo 21, verso 1 al 8. Porque esto es importante. Todo lo que hemos escuchado de Pedro es importante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué dijo Pedro? Voy a pescar. Voy a pescar. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos,
¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Simón, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Pedro había estado una noche y cuando se presenta a Jesús le dice, vuelve tu barca al mar. Y Pedro dice, Señor, es que toda la noche estuvimos y no pescamos nada. Yo me imagino a Pedro en su interior diciendo, bueno, yo soy pescador y él es un carpintero. Quiero comentarte que todos los pescadores saben que la hora perfecta para ir a pescar es en la noche. Es la hora cuando los peces suben, es cuando el mar emana el plancton que le llaman, y es en las noches cuando el plancton se queda en la superficie del mar, y es cuando los peces entonces pueden subir y comer, porque es lo que comen los peces. Entonces el pescador, como tiene ese dato, sabe que en la noche es cuando los peces están en la superficie y es cuando más fácilmente pueden lanzar la red y pescar mayor cantidad de peces que en el día. Entonces llega un hombre que no conoce nada del tema y le dice a Pedro, Pedro, mete tu barca al medio del mar. Y Pedro se ha de quedar pensando así como, ¿y qué voy a hacer ahorita si ahorita ya no hay peces? ¿Qué voy a hacer ahorita si ahorita ya no hay nada para pescar? No voy a alcanzar nada. Sin embargo, no es lo que nosotros sabemos. A veces el médico te ha dicho una cosa y te quieres quedar con eso. A veces en tu mente ya tienes una cosa y no la puedes sacar y no le das entrada a Jesús que sabe todo, que Dios es bueno y sabe lo que hace y Él en medio de tu necesidad, en medio de tu angustia, Él tiene la solución, pero tú a veces dices, Señor, es que ya está dicho, mi problema está aquí y no puedo salir de esto. Te cierras a lo que Jesús te dice. Pero algo de lo que hizo acertado de Pedro fue decir, más en tu palabra. Más en tu palabra. Cierra tus ojos un momento. Porque yo sé que este año padecimos muchas cosas.